ya Cristiano era un jugador muy difícil para defender. ¿Por qué? Porque no solamente él era muy bueno recibiendo la pelota en ese momento y lo mismo, buscando situaciones de poder atacarte uno contra uno, con la capacidad de ir para adentro, para afuera, pero sino también que tenía la capacidad física de poder atacar el espacio. Soy Pablo Zabaleta y voy a hablar un poco de los fundamentos, los principios generales de ser un lateral derecho, sobre todo cuando estuve jugando en el Manchester City y de mis comienzos en esa posición. Es verdad que yo empiezo o me formo como un mediocampista, más como un interior en San Lorenzo de Almagro. Hice todas las juveniles como mediocampista y parte de mis primeros partidos en el primer equipo. Pero después hay una venta, el lateral derecho lo venden y el técnico que estaba en ese momento, en vez de incorporar a un lateral natural, decide ponerme a mí como para poder jugar algunos partidos. Y bueno, tuve buen rendimiento, para mí fue una posición en la cual empecé a jugar cada vez más. Me adapté muy bien a una situación en donde tenía que quizás adquirir un poquito algunos conceptos tácticos, pero bueno, ya prácticamente a partir de ahí toda mi carrera fue jugando más como lateral derecho que como interior y realmente bueno, disfruté muchísimo. Sí que es verdad que es una posición en la cual requiere de bastante sacrificio, diría yo. No hay muchos, o no nacemos queriendo ser laterales derecho y uno de los motivos por el que yo siempre digo el por qué es porque realmente te tenés que enfrentar con jugadores de un calibre siempre de extremos contrarios que son habilidosos, son rápidos, son siempre los jugadores diferenciales de los otros equipos. Es de ahí donde tenés que ser un lateral en donde estés dispuesto a, sobre todo en ambas áreas, de darle sobre todo solidez defensiva en lo que respecta a poder defender y también ser siempre un arma en ataque, una opción por fuera a la hora de poder generar peligro en campo contrario. Cuando yo me vine a España a jugar al Español de Barcelona, sí que empecé a enfrentarme con extremos de muchísima calidad. Y uno de ellos, obviamente, era Ronaldinho del Barça. Creo que la mejor versión de Ronaldinho entre el año 2005 y 2008, en un Barça totalmente dominador, en un 4-3-3 de libro del Barça en ese momento, en donde tenían el control del partido todo el tiempo y donde para mí empezó a ser un duelo individual prácticamente con él cuando jugábamos el derbi Español-Barça, de que para mí ya empezaba a ser un duelo mental, ya antes del partido con él, de saber que me iba a enfrentar con un jugador muy desequilibrante, con alguien que no se la pensaba dos veces, que en cuanto recibía ya prácticamente te atacaba y quería y buscaba muchísimo el uno contra uno. Era difícilmente que él fuera un jugador que fuera al espacio, él quería la pelota al pie y a partir de ahí buscar combinaciones de 1-2 o directamente encarar al lateral, hacer bicicleta y poder salir. Él tenía la facilidad de ir tanto por dentro como por fuera y para mí tenía que hacer quizás el partido de tu vida para prácticamente parar a un jugador de este calibre. Entonces, para mí, ya de mi etapa en Europa, en mis primeros años en el Español, era un duelo lindo de poder jugar, en el sentido que siempre cuando juegas contra este tipo de jugadores tenés la posibilidad de hacer un buen partido y sentirte feliz, contento de haber hecho lo posible como para haber frenado a un jugador como Ronaldinho y probablemente también durante el partido vayas a sufrir situaciones de uno contra uno porque es de 10 duelos que puedas tener con estos jugadores o en ese momento con Ronaldinho
era muy difícil poder ganarlas todas. Para mí, siempre lo importante, siendo lateral derecho y jugando con un extremo de este calibre, era muy importante estar bastante cerca de él. Como él buscaba la pelota siempre al pie, bastante abierto, yo no podía estar demasiado lejos en el sentido de poder dejarlo recibir muy fácil y ya que él me pueda encarar en situación de 1 contra 1, porque con la velocidad que tenía y en ese momento que tiraba bicicleta y te salía por ambos costados, era muy difícil de poder pararlo. Entonces, en jugadores o extremos que prácticamente buscaban siempre la pelota al pie, a mí en cierto modo me daban una referencia como para poder estar más pendiente de estar cerca a él y de poder hablar con el central para que me hiciera una cobertura larga en caso de que me fuera al espacio, obviamente nunca dejándole al extremo que me pudiera ganar la posición por dentro, sino que buscaba la distancia con mi central o incluso con el mediocampista para estar pendiente de no dejarle recibir a Ronaldinho fácil y que me pudiera encarar. Y a partir de ahí ya en una situación de 1 contra 1 era, bueno, poder esperar. Obviamente siempre intentaba encontrar el momento justo como para poder hacer una entrada. Me tenía el área como referencia, nunca dejaba, o en el momento de entrar tenía que ser siempre fuera del área para, en caso de poder hacer un contacto dentro del área que no fuera penal y que al menos fuera un tiro libre fuera del área, poder llevarlo en la mayor cantidad de medidas posible por fuera, porque no era su pierna inhábil, entonces él te hacía mucho más daño viniendo hacia adentro porque tenía un disparo muy bueno afuera del área. O incluso buscando combinaciones cerca, entonces intentaba usar mucho los brazos, no dejarla que me pudiera hacer situaciones de 1-2, porque en ese momento, ya te digo, Ronaldinho era un jugador muy desequilibrante y tenía que buscar todas las armas posibles para poder defenderlo bien. Entonces, para mí, importante a nivel defensivo como lateral, ser agresivo con él, estar cerca. Obviamente siempre la ayuda por dentro del mediocampista del lado de la pelota para poder tener también una ayuda por dentro, en el caso de que él fuera por dentro que pudiera descargar. Y obviamente buscar al central que pudiera estar bastante cerca en caso de poder perder con Ronaldinho, que pudiera cubrirme la espalda y de esa forma que evitemos que no nos puedan hacer el gol. En el 2008 me traspasa al Manchester City, llego a Inglaterra, un país nuevo, una liga nueva, una cultura nueva de fútbol, y donde también me encuentro con un crack para nuevamente como lateral derecho sufrirlo o de alguna manera ser consciente y mentalizarme de que era un duelo individual lindo, de esos que al final el fútbol tenés que ir a un partido siendo optimista y como defensor teniendo la sensación y la seguridad de que vas a hacer un buen partido y para mí era también un duelo hermoso, porque era otro clásico, así como Español-Barcelona era con Ronaldinho, llegó al Manchester City y en el Manchester United, en ese primer año, estaba todavía Cristiano Ronaldo, un jugador totalmente desequilibrante, esos jugadores que sabes que vas a ir a un partido y va a ser un duelo individual durísimo. A diferencia de extremos, porque él en ese momento estaba jugando bastante, estaba jugando abierto, a veces intercambiaba con Ryan Giggs, que venía en esta situación, pero Cristiano también trabajaba como extremo por izquierda en ese momento, entonces, bueno, cuando ya Cristiano era un jugador muy difícil para defender. ¿Por qué? Porque no solamente él era muy bueno recibiendo la pelota en ese momento y lo mismo, buscando situaciones de poder atacarte 1 contra 1,
con la capacidad de ir para adentro, para afuera, pero sino también que tenía la capacidad física de poder atacar el espacio. Cuando sos un lateral derecho, siempre querés jugar un poquito con la característica del extremo rival, pensando en que no quiero estar demasiado cerca de este extremo porque es muy potente y muy rápido yendo al espacio, entonces no quiero sufrir ningún problema a la espalda. Pero si le doy demasiado espacio a la hora de recibir y estoy a 4 o 5 metros, sé que me va a encarar, voy a tener que empezar a retroceder y voy a empezar a darle confianza al extremo contrario y voy a ser yo quien empiece a tener problemas como para poder defender. Bueno, al final es ir jugando mucho con la intuición, ¿no? Yo, por mis características físicas individuales, no era un jugador que la velocidad fuera una virtud, no era alguien que pudiera permitirme ir con confianza y en caso de perder poder recuperar por velocidad. Entonces siempre intentaba leer el juego donde prácticamente el pase que iba a recibir el extremo, yo estaba siempre muy pendiente de cómo se perfilaba el mediocampista o el mismo incluso un lateral, que muchas veces vemos esta situación de que el lateral, el extremo baja la altura y yo poder ver si él estaba perfilado como para darle un pase al pie o ya prácticamente armaba el golpeo para poder darle un pelotazo al extremo, al espacio. Entonces, es lo que digo, yo no era un lateral rápido, pero en cuanto a acciones defensivas o interceptaciones, tenía siempre un porcentaje bastante alto porque era capaz de poder leer esta situación, si era un pase al pie, entonces de poder estar cerca y forzar al extremo a jugar para atrás, o incluso si este jugador ya iba a hacer un golpeo largo al espacio, ya empezar a defender el espacio dándole 2 metros hacia atrás y que no tuviera el extremo la posibilidad de poder ganarme la espalda. Obviamente que cuentan la calidad de los jugadores y muchísimas veces he tenido situaciones donde he podido perder en la carrera o en donde quizás apretando al extremo en la espalda y en este caso a Cristiano poder generar algún tipo de falta o son muy buenos en los giros y de repente te ganan este tipo de situación. Bueno, es lo que digo, al final un lateral derecho creo que con todos estos extremos es un duelo individual durante 90 minutos, puedes hacer un partido perfecto y sin embargo en el minuto 92, 93 un jugador de estos en una jugada por capacidad individual te gana y termina haciendo el gol y quizás todo eso bueno que hiciste durante un partido se termina opacando en el sentido de que bueno, quizás perdiste una situación o una acción individual y termina siendo gol. Por eso, bueno, siempre mi capacidad como para poder leer esas situaciones era lo que me hacía a mí ser un lateral fuerte en ese sentido y trataba de tener intuición y de poder leer las situaciones para tratar de poder sufrir lo menos posible.